Había una joven llamada Ana que vivía en una ciudad pequeña y tranquila. Desde niña, Ana tenía un gran sueño. Quería ser una artista famosa, cuyas pinturas fueran admiradas en todo el mundo. Pasaba horas dibujando y pintando, transformando todo a su alrededor en lienzos llenos de colores vivos y sentimientos. Sus padres siempre fueron cariñosos y la apoyaban, proporcionándole todo lo que necesitaba para explorar su creatividad al máximo. Conforme Ana crecía, sin embargo, comenzaba a preocuparse por cosas de adultos, como ganar dinero y cumplir con responsabilidades del día a día. A pesar de los desafíos, Ana nunca abandonó su pasión por el arte. Encontraba tiempo en las noches y los fines de semana para pintar, mientras atendía sus obligaciones. Con el tiempo, sus habilidades mejoraron y sus pinturas comenzaron a llamar la atención de galerías y amantes del arte en su ciudad. Decidida a seguir su sueño, Ana participaba en exposiciones y concursos, siempre en busca de nuevas oportunidades para mostrar su talento. Su dedicación comenzó a ser reconocida y ganó premios por sus pinturas creativas y expresivas. Cada premio la acercaba más a convertirse en una artista famosa. Incluso enfrentando dificultades, Ana nunca se rindió. Sabía que el camino hacia el éxito sería largo y difícil, pero su amor por el arte la motivaba. Con el apoyo constante de su familia y amigos, continuaba firme en su camino, inspirando a todos a su alrededor, con su determinación y pasión. Y así, Ana siguió adelante, transformando cada obstáculo en una oportunidad de crecer y aprender, rumbo a su gran sueño de convertirse en una artista reconocida internacionalmente. Cuando Ana terminó la secundaria, decidió ir a vivir a la gran ciudad para estudiar artes plásticas. En esta nueva etapa, Ana enfrentó muchos desafíos difíciles. Había mucha competencia en el área y Ana frecuentemente se veía rodeada por muchos talentos diferentes, lo que la hacía sentirse inferior en comparación. Además, los costos de materiales, cursos y vivienda eran muy altos, así que necesitaba trabajar medio tiempo en una cafetería para poder mantenerse. Vivir en la gran ciudad no solo aumentó su conocimiento sobre arte moderno, sino que también la ayudó a administrar mejor su dinero. Ana desarrolló habilidades no solo como artista, sino también como alguien que puede superar los desafíos de la vida en la gran ciudad. Esa noche, después de un día cansado de clases y trabajo, Ana llegó a casa muy cansada y desanimada. Encontró una carta diciendo que una galería famosa no aceptaría exponer sus obras recientes. Esta noticia la dejó muy triste y la hizo pensar en abandonar todo. En el silencio de su apartamento, comenzó a considerar cada vez más la idea de regresar a su ciudad natal y tener una vida más tranquila y predecible. Sin embargo, antes de tomar una decisión importante, Ana recordó una conversación especial que tuvo con su querido abuelo cuando era niña. Con cariño, él compartió palabras sabias que aún hoy resuenan en su mente. Ana, la vida es un viaje lleno de desafíos y obstáculos, pero el secreto es no rendirse, incluso en los momentos más difíciles. Persistir es el camino para alcanzar nuestros sueños y hacerlos realidad. Este recuerdo afectuoso no solo la inspiró, sino que también fortaleció su determinación ante las decisiones que debía tomar. Después de escuchar estas palabras de aliento, Ana decidió con firmeza que no se rendiría sin luchar. Determinada, al día siguiente se levantó con renovada energía para perseguir su sueño de ser artista. Además de inscribirse en nuevos cursos para mejorar sus habilidades, Ana comenzó a participar activamente en exposiciones locales y a vender sus pinturas en plataformas en línea. Estos pasos no solo abrieron más oportunidades para que creciera como artista, sino que también fortalecieron su voluntad de enfrentar los desafíos del camino que había elegido seguir. ¿Te está gustando la historia de Ana? Dale me gusta y comparte para ayudarme.
En los meses siguientes, Ana se dio cuenta de que sus logros estaban aumentando constantemente. Sus trabajos comenzaron a ser más reconocidos en las redes sociales, recibiendo muchos elogios y siendo compartidos con entusiasmo. Además, sus ventas comenzaron a aumentar poco a poco, lo que incrementó su confianza y su pasión por el arte. Un momento importante ocurrió cuando Ana recibió una invitación especial para participar en una exposición con otros artistas en una galería famosa de la región. La noche del evento fue un gran éxito para ella. Todas sus obras se vendieron, lo que no solo trajo éxito financiero, sino también un reconocimiento significativo de su talento y dedicación. Un crítico de arte famoso notó el esfuerzo de Ana y quedó muy impresionado con su talento y dedicación. Escribió un artículo muy positivo sobre sus habilidades, lo que no solo confirmó la calidad de su trabajo, sino que también abrió nuevas oportunidades emocionantes para ella. En poco tiempo, sus obras comenzaron a ser exhibidas en galerías importantes, trayendo no solo reconocimiento, sino también la oportunidad de vivir exclusivamente de su arte. Años después de comenzar su viaje en el arte, Ana se convirtió en una artista famosa, conocida por sus obras que conmueven profundamente a las personas. Durante una exposición importante, conoció a una joven artista que enfrentaba desafíos similares a los que Ana había enfrentado al inicio de su carrera. Con empatía y generosidad, Ana compartió su propia historia, llena de obstáculos superados y éxitos alcanzados, alentando a la principiante a seguir persiguiendo sus sueños. En ese encuentro especial, Ana no solo dio palabras de ánimo, sino que también ofreció consejos prácticos sobre técnicas y estrategias que ella misma había aprendido a lo largo de los años. Enfatizó lo importante que es persistir incluso ante las críticas, desarrollar una voz artística única y buscar oportunidades para crecer constantemente. Al compartir sus experiencias, Ana inspiró a la joven artista y fortaleció la conexión entre artistas de diferentes generaciones, promoviendo un ambiente de apoyo y aprendizaje mutuo en la comunidad artística. La joven escuchó con atención las palabras acogedoras de Ana, mientras lágrimas de agradecimiento brillaban en sus ojos. Agradeció de corazón por todo el apoyo recibido. Ana, con una sonrisa feliz, vio que cada etapa de su viaje había valido la pena. Para ella, el éxito no se trataba solo de sus propios logros, sino también de inspirar a otros a seguir luchando, incluso ante dificultades que parecen imposibles de superar. Y así, la historia de Ana se convirtió en una leyenda en la comunidad artística local, siendo recordada por muchas generaciones como un ejemplo vivo de que, incluso frente a dificultades, la persistencia y la fuerza pueden convertir los sueños en realidad. Esta historia inspiradora muestra que persistir es esencial no solo para alcanzar metas, sino también para superar desafíos y enriquecer nuestra propia jornada personal y creativa. Cuando sientas ganas de rendirte, respira hondo y mantente firme. Cuando pienses en abandonar, recuerda lo lejos que has llegado. Cuando sientas que tus energías se están agotando, encuentra la determinación para seguir adelante. Cuando te digan que no puedes, cuestiona quiénes son para limitar tus sueños. Cuando afirmen que el fracaso es inevitable, no les prestes atención, amigo mío. Cree en tu camino, cree en ti mismo. ¿Estás comprometido o comprometida a cambiar este año aún? Si es así, escribe aquí en los comentarios: este año cambiaré mi vida. Es muy importante mantenerse firme en todo momento. No te rindas y persiste siempre. Mantener el enfoque es crucial, ya que rendirse puede llevar al fracaso. Si te rindes una vez, pierdes todas las oportunidades de éxito. Solo tienes que despertar cada día y seguir avanzando paso a paso para mantener la carrera en marcha. Aún así, siempre tienes el poder de elegir ser feliz. A menudo enfrentamos desafíos en la vida y al tener una visión limitada de nosotros mismos, tendemos a concentrarnos en las dificultades y dejar que nos dominen.
Comenzamos a pensar que no podemos elegir, creyendo que no hay solución. Sin embargo, la verdad es otra. Siempre hay otra opción. Cuando hay una voluntad sincera, encontramos un camino. Son en estos momentos difíciles donde descubrimos nuestra verdadera capacidad para superar obstáculos y crecer como personas. En la vida, a menudo enfrentamos dos opciones principales: aceptar las cosas como están o asumir la responsabilidad de cambiarlas. Muchas personas eligen evitar responsabilidades y simplemente hablar sobre los problemas. Cuando lo hacen, tienden a repetir sus historias sin resolver los problemas que enfrentan. Ahora es el momento de tomar el control de mi vida. Estoy aquí, listo para liberarme de esta situación. Estoy avanzando, no me veré como víctima. Soy fuerte y persistente. Esto no me vencerá. Es importante afirmarlo para mí mismo. No conozco a nadie que haya alcanzado un gran éxito en la vida sin enfrentar dificultades, trabajar arduamente, renunciar a cosas, mantener el enfoque y superar desafíos, a menudo con lágrimas y pruebas. Si tienes un sueño y te dedicas a él, existe una buena posibilidad de que se haga realidad. Sin embargo, no sucede rápidamente. Además del compromiso, se necesita paciencia y persistencia. Muchas personas hoy en día quieren resultados rápidos, pero lograr tus objetivos requiere trabajo duro constante. Es un camino fácil de entender, pero difícil de recorrer, ya que requiere compromiso continuo y ajustes ante los desafíos que surgen. Alcanzar el éxito es muy difícil. La clave está en ti. Las personas exitosas no esperan las situaciones perfectas, las buscan activamente. Si no las encuentran, tienen la voluntad de crear esas condiciones. Asumir la responsabilidad es esencial para lograr tus objetivos. Aunque sea desafiante, no hay otra manera viable. Amigos, descubrirán que vale la pena esforzarse. Aquí hay 5 buenas razones para desear ser como un diamante, alcanzando un alto nivel de éxito. ¿Qué te motivará? ¿Qué te dará coraje para intentarlo varias veces? ¿Cuántas veces serás derribado y aún así te levantarás? Hace más de 6 a 7 años comenzamos este viaje sin dinero, equipo, estructura, financiamiento o ayuda. Al principio solo teníamos un sueño. Soñamos, escribimos, ensayamos y revisamos sin parar. Pasamos noches discutiendo y mejorando cada parte de ese sueño. Pensamos en él al dormir, nos despertamos con él en el corazón y lo llevamos con nosotros todos los días. Y ahora, boom, aquí estamos. Esto es lo que hemos vivido. Muchas personas dejan de soñar. Comienzan a soñar durante una semana, pero se rinden cuando las cosas se ponen difíciles. Persisten durante un mes, pero se desaniman ante las dificultades. A veces sueñan, pero se rinden cuando son criticados o desalentados por otros, volviendo a la dura realidad de la vida. Siempre imagina tus sueños, ya sea cuando el dinero es escaso o cuando sobra. Visualiza claramente lo que deseas. Mantén tus sueños vivos en tu mente y sigue firme en su búsqueda. La perseverancia es la clave para alcanzar el verdadero éxito. Tengo algunos videos más que pueden ayudarte. Los dejaré aquí al final por si quieres verlos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Vale, y hasta la próxima.